¿Alguna vez te has preguntado si el amor verdadero puede sobrevivir al paso del tiempo, a la distancia e incluso al olvido? Existe un sentimiento tan profundo que, aunque la mente falle, el corazón aún sepa exactamente dónde encontrar a la persona correcta. ¿Y si te dijera que existe una historia donde el amor fue más fuerte que la juventud, más persistente que la ausencia y más resistente que la propia memoria? Una historia en la que él escribió una carta al día durante un año entero, y aún sin respuesta, él esperó. Una historia en la que ella olvidó todo, menos a él, aunque no supiera por qué. El diario de una pasión es más que un romance, es un recordatorio, es el susurro de todo lo que deseamos vivir, pero que no siempre tenemos el valor de sentir. En los próximos minutos, vas a sumergirte en un viaje que atraviesa décadas. Vas a acompañar un amor que nació en un verano despreocupado, que fue arrancado por la vida y reencontrado por la fe. Te emocionarás con cada reencuentro, cada silencio, cada elección difícil. Pero sobre todo, vas a entender que el amor verdadero no necesita ser recordado para seguir existiendo, porque cuando es real, no desaparece, solo se transforma. Esta historia te hará sonreír, llorar, recordar quién fuiste, a quién amas y tal vez a quien aún esperas volver a ver. Antes de comenzar, comenta aquí abajo: yo creo en el amor. Esa frase es tu compromiso con este viaje, una señal de que estás listo para emocionarte de verdad. Y si puedes, dale like. Ese gesto hará que más personas encuentren esta historia y se permitan sentir, así como tú estás a punto de sentir. Suscríbete también al canal. Aquí, cada video es más que entretenimiento. Es un espejo de tu alma, un lugar donde el amor aún vale la pena. Ahora respira profundo y prepárate para conocer la historia de Noah y Ali, un amor escrito en páginas y grabado en la eternidad. La ciudad era pequeña. El calor del verano hacía el aire más liviano y el tiempo más lento. Seabrook, Carolina del Norte, parecía suspendida entre los árboles, el lago y las promesas que el viento llevaba y traía sin prisa. Pero ese verano, dos vidas, provenientes de mundos completamente distintos, estaban a punto de cruzarse, y nunca más serían las mismas. Noah Calhoun era sencillo. Trabajaba duro en una maderera, vivía con su padre en una casa modesta, leía poesía en sus ratos libres y cargaba en los ojos una melancolía que ni él mismo sabía explicar. Tenía 17 años y un corazón que ya conocía el valor del silencio y la belleza de las cosas pequeñas. Ali Hamilton, en cambio, era luz. Llegaba con su familia rica para pasar las vacaciones en Seabrook, con vestidos floreados, risas espontáneas y una energía que desafiaba las reglas a su alrededor. Tenía todo lo que el mundo podía ofrecerle, excepto la libertad de elegir su propio destino. Se vieron por primera vez en un parque de diversiones. Noah la observó desde lejos, hipnotizado. Ali estaba con sus amigas, riendo alto en la rueda de la fortuna, cuando él se acercó, torpe, decidido, y la invitó a salir. Ella rió. Dijo que no. Pero Noah no era de los que se rendían fácilmente. Subió a la rueda de la fortuna, se colgó de los rieles como un loco enamorado de alguien que apenas conocía, y delante de todos pidió una cita. Solo una. Ali, entre la sorpresa y el desafío, aceptó. Y ahí, en esa escena absurda, vergonzosa y dulce, el destino quedó sellado. En los días siguientes, Noah y Ali comenzaron a verse. Picnics junto al lago, paseos en bicicleta por los senderos, lecturas al atardecer, peleas tontas, risas fáciles, miradas demasiado largas. Ali hablaba mucho, Noah, muy poco, pero entre sus silencios y su caos, había un lugar donde ambos se encontraban sin esfuerzo. Ella quería escapar de las reglas. Él quería a alguien que lo viera de verdad.
Y eso fue lo que sucedió. Se vieron. En medio de todo lo que tenían y todo lo que les faltaba, se vieron. ¿Has vivido algo así? Ese primer amor que llega como una brisa suave, pero que, cuando se va, deja todo fuera de lugar. Noah y Ali estaban descubriendo algo nuevo, algo que no sabían cómo nombrar, pero que haría que todo, desde ese momento, tuviera otro sentido. Y aunque no lo sabían, ese verano sería el más importante de sus vidas. El verano parecía eterno. Noah y Ali comenzaron a vivir como si el mundo se hubiese detenido solo para ellos. Cada nuevo día era un descubrimiento. Cada roce, un sobresalto en el pecho. Cada risa compartida, la silenciosa certeza de que aquello era más que un amor de verano. Se completaban sin darse cuenta. Ali, con su energía incansable, arrastraba a Noah hacia lugares nuevos, senderos, fiestas, bailes en medio de la calle. Y Noah, con su alma tranquila y sensible, le enseñaba a Ali a desacelerar, a escuchar el sonido del viento, a leer con el corazón, a sentir con profundidad. No era un romance perfecto. Discutían, se enojaban. Eran diferentes en todo. Él, simple y reflexivo. Ella, intensa e impaciente. Pero siempre volvían el uno al otro, porque lo que los unía era más fuerte que cualquier diferencia. Y fue en una tarde nublada cuando Ali lo llevó a conocer la casa de sus sueños, una vieja mansión caída, abandonada a la orilla del lago. Allí, con los ojos brillando, dijo: «Si pudiera, pintaría toda esta casa de blanco, con ventanas azules y una enorme terraza. Y viviría aquí, contigo». Noah la escuchó en silencio. Pero algo dentro de él se ancló a esa escena, como si, sin saberlo, ya estuviera construyendo ese sueño para ella. Se amaban con los ojos, con los gestos, con esos planes tontos que se dicen entre un beso y otro. Y en esa entrega juvenil, urgente y esperanzada, creyeron que serían para siempre. Pero el tiempo no perdona a los amores jóvenes ni a los corazones demasiado llenos. La familia de Ali comenzaba a inquietarse. Veían a Noah como demasiado pobre, sin futuro, indigno de la hija que, para ellos, merecía otro tipo de amor, más elegante, más práctico, más seguro. El verano estaba llegando a su fin, y lo que era liviano empezó a volverse denso. Las despedidas invisibles comenzaron a insinuarse en medio de las promesas. Noah y Ali aún no lo sabían, pero estaban a punto de vivir la parte más cruel de lo que sentían, la separación. Era como si las estaciones cambiaran de golpe. Las hojas seguían verdes, el lago aún reflejaba el cielo. Pero algo había cambiado. Los padres de Ali comenzaron a impacientarse. La madre, siempre educada, ahora era cortante. El padre, antes ausente, ahora estaba demasiado presente. Observaban a Noah con desprecio. No por lo que era, sino por todo lo que no era. No era rico, no tenía conexiones, no era alguien con un futuro prometedor. Pero a Ali no le importaba. Ella lo amaba con esa convicción que solo los jóvenes conocen. Esa certeza hermosa que llega antes de las caídas. Entonces, aquella noche de cielo oscuro, discutieron. Los gritos comenzaron por una tontería, pero pronto se volvieron más profundos, más dolorosos. «¿Qué haremos cuando termine el verano?», preguntó Noah con la voz quebrada. Ali no supo qué responder, y eso dolió. «¿Crees que el amor lo resuelve todo?», dijo ella. «¿Y tú crees que el dinero es lo único que importa?». Él respondió. Silencio. Lo que empezó con besos y promesas, ahora temblaba bajo el peso de la realidad. Ella se fue. Él se quedó. Y al día siguiente, ella no volvió. La familia se fue de repente, sin despedidas, sin notas, sin explicación. Noah corrió hasta su casa. Golpeó la puerta. Gritó. Esperó. Pero Ali ya se había ido. ¿Alguna vez te dejaron sin respuesta?
¿Has amado a alguien que partió sin darte tiempo para decir adiós? Noah quedó con el corazón hecho pedazos y con una decisión que le ardía por dentro. Él escribiría una carta por día, todos los días, durante un año entero, porque el amor que sentía no cabía en el silencio. Pero Ali nunca respondió, y cada hoja escrita, cada sobreenviado, era interceptado, escondido, borrado. Lo que él sentía era amor, pero lo que recibía era silencio. Noah escribía como quien respira. Cada día, una carta. Palabras simples, pero cargadas con todo lo que aún latía en su pecho. Contaba sobre el olor del campo, sobre las puestas de sol en el lago, sobre la nostalgia que crecía con cada línea. Pero sobre todo, escribía para decir, no me he rendido contigo. Fueron 365 cartas. Una por cada día que Ali pasó lejos, y ni una sola respuesta él esperaba. Llegaba a casa, abría el buzón, leía y releía sus propias palabras, intentando creer que, en algún lugar, Ali aún pensaba en él. Pero con el tiempo, el dolor del silencio comenzó a asfixiarlo. Noah, agotado, dejó de escribir. La guerra llegó. Y con ella, la necesidad de partir, de luchar, de sobrevivir, de olvidar, aunque no quisiera. Se fue al frente con el alma vacía. Vio caer a sus amigos. Casi perdió la vida. Y aún así, ella seguía ahí, dentro de él, intocable. Mientras tanto, Ali seguía su vida, sin saber de las cartas, sin entender por qué Noah había desaparecido. Ella esperó, al principio, pero cuando el tiempo pasó y ninguna carta llegó, Ali creyó que él la había olvidado, o peor, que nunca la amó como dijo. Poco a poco, se permitió sonreír de nuevo. Conoció a Long Hammond, un joven educado, prometedor, que la hacía sentirse segura. Un amor maduro, correcto, aceptado por su familia. Y Ali, queriendo avanzar, aceptó. Pero dentro de ella, Noah aún vivía. ¿Has intentado seguir adelante, sabiendo que una parte de ti aún está atrapada en alguien del pasado? Ellos estaban lejos, en mundos diferentes, viviendo otras vidas. Pero el amor que vivieron no había terminado, solo estaba dormido. Y muy pronto, el destino se encargaría de despertarlo. Pasaron los años. Noah volvió de la guerra cambiado, el cuerpo más rígido, la mirada más vacía. Pero dentro de él aún ardía una llama que jamás se apagó. Ali. De regreso en Seabrook, Noah descubrió que el tiempo no había sido suficiente para sanar, y aunque la vida siguiera, había algo que todavía lo llamaba la casa. La vieja, mansión blanca con ventanas azules. Aquella que Ali amaba. La misma que, un día, ella dijo que sería su hogar. Con lo poco que heredó de su padre, Noah compró la propiedad en ruinas. Y allí, entre maderas podridas y vidrios rotos, comenzó a reconstruir el sueño, solo, en silencio, con el sudor de sus manos y la fuerza de un sentimiento que nadie comprendía. Cada martillazo era una carta que nunca pudo enviar. Cada pincelada, un recuerdo. Cada pared levantada, una súplica muda para que, de alguna manera, ella lo viera y volviera. Meses después la casa estaba lista, blanca, con ventanas azules, y una terraza lo suficientemente grande como para albergar el futuro que nunca fue. Los periódicos locales publicaron una pequeña nota sobre la restauración. Una foto de Noah, de pie en la terraza, salió impresa. La casa al fondo, la mirada, perdida en el horizonte. Y esa imagen llegó hasta Ali. Ella estaba comprometida. El vestido de novia ya elegido, las alianzas listas, los planes con Lon en marcha. Pero al ver esa foto, el tiempo colapsó. El corazón se aceleró. Los recuerdos invadieron su alma. El olor del lago, el sonido de su voz,
la promesa de aquella casa. Y en ese instante, Ali entendió que el amor verdadero puede dormir por un tiempo, pero nunca muere. Tenía que verlo. Tenía que mirarlo a los ojos, aunque fuera solo para asegurarse de que él era parte del pasado. Pero la verdad, ella ya sabía que no lo era. ¿Alguna vez sentiste eso? Ese momento en que todo vuelve, sin previo aviso, y lo que creías enterrado late más vivo que nunca. Ali no tenía dudas. Iba a ir a Seabrook, sola, sin dar explicaciones, porque hay cosas que no pueden ser ignoradas, y Noah era una de ellas. Ali bajó del coche con el corazón en la garganta. Allí estaba ella, frente a la Casa Blanca, con ventanas azules y una terraza amplia, exactamente como la había soñado, años atrás. Pero ya no era un sueño, era real, construida con sus manos, por ella. Y entonces, él apareció. Noah estaba en la terraza, camisa blanca manchada de pintura, barba por hacer, mirada que mezclaba asombro y silencio. Se congeló al verla, como si estuviera frente a un fantasma o un milagro. Ali tampoco dijo nada. Solo sonrió. Una sonrisa tímida, contenida, pero llena de todo lo que sentía, y no sabía cómo poner en palabras. «Viniste», dijo él. Ella asintió. Vi la foto, y eso bastó. Sin promesas, sin reproches, sin explicaciones. Solo dos miradas que se reconocían, como si todos los años se hubieran desvanecido. Noah la invitó a entrar. Le mostró la casa, los detalles, el muelle, las ventanas azules, la terraza donde ella había dicho que quería pintar. Ali observaba en silencio. Cada rincón parecía una memoria convertida en materia. ¿Tú hiciste todo esto?, preguntó. Cada parte, respondió él. Dijiste que amabas esta casa. Y yo necesitaba hacer algo con lo que quedó de mí después de que te fuiste. El día pasó, lentamente. Cenaron juntos. Hablaron del pasado con cuidado. Ella contó sobre su vida, sobre el compromiso. Él escuchó, callado, pero firme. No hubo beso, no hubo caricia. Pero lo que había entre ellos era más denso que el aire mismo. Estaban completos allí, aún estando rotos. Y entonces llegó la pregunta que había flotado en el aire todos esos años. ¿Por qué nunca me escribiste?, preguntó Ali. Noah se detuvo. Tardó en responder. Te escribí. Una carta por día. Durante un año entero. El mundo de Ali se detuvo. Yo nunca recibí ninguna. Lo sé, dijo él. Tu madre me lo impidió. Nunca quiso que supieras. Silencio. Y en esa pausa, todo fue dicho. El amor no había muerto. Había sido saboteado, oculto, silenciado. Pero ahí estaba, vivo, ardiente. En ese reencuentro no hizo falta nada más. No hubo escena, no hubo explosión. Solo dos corazones, finalmente volviendo a latir al mismo ritmo. A la mañana siguiente, el cielo amaneció nublado. Noah sugirió un paseo en bote por el lago, ese mismo lago donde Ali solía reír alto, espantando a los pájaros con su alegría juvenil. Ella aceptó, con cierta duda, pero con un brillo en los ojos que no pudo ocultar. El lago estaba sereno, los remos deslizaban con suavidad, y el silencio entre ellos era cómodo, un silencio lleno de recuerdos, de preguntas no formuladas, de promesas interrumpidas. «Pareces el mismo», dijo ella. «Por dentro, no», respondió él. «Una parte de mí se quedó contigo». Las palabras flotaron en el aire como hojas, llevadas por el viento. Ali desvió la mirada, pero el corazón le latía fuerte. El dolor del pasado y la confusión del presente chocaban dentro de ella. Y entonces comenzó la lluvia. Primero, suave. Luego, intensa. Se rieron, como si fueran adolescentes otra vez. Noah intentó remar de vuelta,
pero el viento era cada vez más fuerte. En vez de huir de la tormenta, se entregaron a ella. Ali estaba completamente empapada, el cabello pegado al rostro, los ojos brillantes. Él la miraba como quien observa lo que siempre deseó, pero nunca pudo tocar por mucho tiempo. Y entonces, entre el ruido de la lluvia y los latidos acelerados, ella preguntó: ¿por qué no me olvidaste? Noah se acercó lentamente. Porque no quise. Ella lo miró durante un segundo que duró años, y el beso ocurrió. No fue un beso suave, fue un beso urgente, feroz, cargado de rabia, de nostalgia, de dolor, de pasión, de perdón. Un beso que decía todo lo que no habían podido decir. Y en ese instante, mojados, expuestos, verdaderos, fueron quienes siempre quisieron ser. Ya no había prometidos, ni pasado, ni familia, ni distancia. Solo Noah y Ali. Dos cuerpos reencontrándose, como si hubieran sido diseñados el uno para el otro. Después del beso, el silencio. Pero no era incómodo. Era un silencio de rendición. Regresaron a casa, empapados y en calma. Y, por primera vez desde que ella llegó, Noah le tomó las manos y dijo: «Puedes quedarte». Ali no respondió con palabras, pero sus ojos ya habían dicho que sí. La casa estaba en silencio. Ali secaba su cabello con una toalla vieja, mientras Noah preparaba algo sencillo para la cena. Todo se sentía igual que en la juventud: las miradas cómplices, los gestos tímidos, la respiración contenida. Pero había algo distinto. El tiempo pedía una respuesta. Se sentaron a la mesa. No había prisa, pero sí urgencia. Comieron despacio, casi en silencio, como si quisieran prolongar ese momento que ambos sabían. Podría ser el último. El aroma de la comida se mezclaba con el olor a madera mojada, con el sonido suave de la lluvia afuera. «¿Te vas a casar con él?», preguntó Noah, sin rodeos. Ali no respondió de inmediato. Fijó la mirada en el plato, como si buscara la respuesta entre los granos de arroz. «No lo sé», susurró. «Todo parecía tan claro, antes de verte de nuevo. ¿Todavía lo amas?». Ella dudó. «Me gusta. Me trata bien. Es todo lo que cualquiera desearía, pero no es todo lo que tú deseas». El silencio cortó como una navaja, porque la verdad, dicha así, sin adornos, es difícil de mirar. Noah no insistió. Se levantó de la mesa, fue a la habitación contigua, y volvió con un fajo grueso de sobres. Cartas, amarillentas, desgastadas, algunas manchadas por el tiempo, otras por lágrimas. Escribí una por día, durante un año entero. Ali llevó la mano a la boca. Esas cartas existían. No estaba loca. No había sido olvidada. Había sido impedida. Tomó una al azar. La abrió. Leyó las primeras palabras. La voz de Noah estaba en cada línea. Se levantó. Fue hacia él. Y lo abrazó como si el mundo estuviera por derrumbarse. Porque, de algún modo, así era. En ese momento, Ali ya no era una mujer confundida. Era solo un alma reconociendo a la otra. «¿Qué hago ahora?», preguntó entre lágrimas. «Tengo una vida, un matrimonio planeado, gente que me espera. Tienes el derecho de elegir», dijo Noah con firmeza, «pero elige con el corazón. Y elige por ti». Ella asintió, pero ambos sabían, esa elección dolía más que cualquier guerra. El sol aún no había salido cuando Ali despertó. Estaba acostada en la cama de Noah, las sábanas envolviendo su cuerpo como un secreto. Él dormía a su lado, el rostro sereno, la respiración tranquila. Parecía en paz, como si por fin hubiera reencontrado aquello que buscó durante años. Pero el corazón de Ali no estaba en paz. Se levantó en silencio, se vistió despacio. Caminó por la casa, tocó las ventanas azules,
Observó los cuadros que Noah había colgado. Sintió cada pared, cada madera, como si fueran recuerdos vivos. Ella lo amaba. Pero había una vida del otro lado, una elección tomada, personas que la esperaban, un anillo ya puesto, un hombre, Lon, que también la amaba, aunque no la conociera por completo. Tomó el fajo de cartas con cuidado y lo guardó en su bolso. Antes de irse, escribió una nota corta, dejada sobre la mesa de la cocina. Te amo, pero necesito pensar. Necesito entender dónde termina la nostalgia y dónde comienza el coraje. Y entonces, se fue. Noah despertó horas después. La llamó. Vio la cama vacía. El coche ya no estaba en la entrada. Y al leer el billete, no lloró, porque sabía. Sabía que ella necesitaba volver para descubrir qué quería de verdad. Y que, si era amor, ella regresaría. Noah volvió a su rutina, al silencio de la casa, a los libros, al lago, al tiempo. Esperaba, no con desesperación, sino con la calma de quien ya vivió lo peor, su ausencia. Del otro lado de la ciudad, Ali estaba frente a un espejo, el vestido de novia colgado. Su madre, detrás, hablaba de flores, invitados, alianzas. Pero Ali solo pensaba en un par de ojos que la hacían sentirse viva. Y en el fondo, sabía, amar a Lon era cómodo, pero amar a Noah era inevitable. Ali se sentó al borde de la cama del hotel. El vestido de novia colgaba frente a ella, blanco, impecable, esperando por una decisión que ya no cabía en convenciones. Lon estaba en el piso de abajo, haciendo llamadas, organizando los últimos detalles de la ceremonia. Era amable, era leal. Era el tipo de hombre con quien se construye una vida estable, segura, respetable. Pero Noah era tormenta. Era arte inacabada. Era el grito silencioso que palpitaba dentro de ella desde aquel verano perdido. Y en ese instante, Ali lo entendió. Lo que sentía por Noah no podía compararse. Era otro idioma, otro tiempo, otro universo. Tomó su bolso, bajó las escaleras. En el vestíbulo del hotel, Lon notó en su mirada algo diferente. Lo supo, antes de que ella dijera una sola palabra. ¿Lo viste, verdad?, preguntó él. Ali dudó, pero no mintió. Sí. ¿Y todavía lo amas?, continuó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella asintió, en silencio. Lon no gritó. No la detuvo. Solo respiró hondo, como quien comprende que hay batallas que no se deben luchar. Entonces ve. Yo merezco ser la primera elección de alguien. Y tú mereces el amor que te deja sin aliento. Ali se acercó. Apoyó su frente en la de él. Perdóname, por no poder controlar lo que siento. No pidas perdón por amar, respondió él. Solo no dejes que eso se te escape otra vez. Y entonces ella se fue. Manejó por las carreteras con el corazón latiendo fuerte, las manos temblorosas, los ojos húmedos. Cada kilómetro era un regreso, al pasado, a lo interrumpido, a lo que aún podía ser. Cuando llegó, Noah estaba sentado en la terraza. No pareció sorprendido. Solo levantó la mirada. «Volviste», dijo. «Te elegí», respondió ella. Él se acercó. Tomó su rostro entre las manos. Y en ese instante, el tiempo desapareció. Ya no eran adultos. Ya no eran los jóvenes que fueron. Eran dos almas, completas, heridas, transformadas, verdaderas, y estaban juntas. Por fin. Ali no volvió solo por un fin de semana. Volvió para quedarse, sin anuncios, sin escándalos, sin arrepentimientos. La antigua Casa Blanca, ahora restaurada por manos que la amaban, se convirtió en el hogar donde todo comenzó de nuevo.
no desde cero, sino con la madurez de quienes ya habían perdido y aún así eligieron amar otra vez, sabiendo los riesgos. Los días eran sencillos: café recién hecho por las mañanas, pintura en la terraza por la tarde, lecturas al final del día, y un amor tranquilo, sin la urgencia de los primeros encuentros, pero con la profundidad de quienes conocen el valor de quedarse. Noah y Ali ya no necesitaban demostrar nada. Sabían que habían vencido al tiempo, a las expectativas ajenas, a la distancia, y a esas versiones de sí mismos que ya no les quedaban. Reían más, discutían, sí, porque seguían siendo diferentes, pero ahora sabían cómo volver el uno al otro sin herirse en el camino. Noah reconstruyó el taller detrás de la casa para que ella pudiera pintar con libertad. Ali llenaba las paredes de colores, sentimientos y memorias. Era como si cada cuadro contara de nuevo su historia con él, pero en imágenes que solo quien ha amado profundamente sabría descifrar. A veces, por las noches, bailaban en la sala como si estuvieran en una fiesta solo para ellos dos. El radio sonaba con una canción antigua, y Noah la guiaba con calma, ambos descalzos, sin prisa de llegar a ningún lugar. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó ella una noche. Me arrepiento de haber sufrido tanto pensando que te había perdido para siempre, respondió él. Pero ahora entiendo, el amor verdadero no es el que nunca se rompe, es el que sabe reencontrarse. Ali sonrió, porque en el fondo lo sabía. No se trataba de tiempo perdido, sino de tiempo perfecto, y en esa vida construida con ternura, sin reflectores, sin grandes dramas, aprendieron que el amor, cuando es real, no necesita gritar, solo necesita estar. El tiempo pasó con suavidad. Los cabellos se volvieron más blancos, los pasos más lentos, pero los gestos, esos seguían siendo los mismos. Ali seguía pintando, aunque con menos frecuencia. Noah seguía leyendo en voz alta, aunque ella se durmiera a mitad de la lectura. La casa se llenaba de nietos, de voces, de risas. Pero lo que reinaba allí, incluso en medio del desorden, era la paz que solo trae el amor vivido. Pero entonces, el silencio empezó a cambiar de forma. Ali comenzó a olvidar pequeños detalles. Primero las llaves. Después, los nombres de los colores. Más tarde, las fechas de cumpleaños. Hasta que un día miró a Noah y le preguntó quién era. Fue como un golpe, un trueno sin lluvia, una cuchilla silenciosa atravesando algo que antes parecía invencible. Noah fingió una sonrisa. Tomó su mano. Solo soy alguien que te ama. Ella sonrió, como quien no comprende, pero siente. En los días siguientes, los exámenes lo confirmaron. Demencia progresiva. La noticia cayó como un peso sobre todo lo que habían construido. Pero Noah no lloró delante de ella. Solo apretó su mano y susurró: Vamos juntos, hasta donde podamos. Y así comenzó un nuevo capítulo. Duro, delicado, invisible para quien no lo vive desde dentro. Él le leía todos los días. Comenzó un cuaderno nuevo, donde reescribió su historia desde el principio, con detalles, con pausas, con el alma. Era el nuevo diario de una pasión, solo que ahora ya no era para recordar el pasado, era para mantener el amor vivo en el presente. Noah estaba dispuesto, porque el amor que habían vivido no podía ser olvidado, ni siquiera por su mente. Cada mañana, Noah se sentaba al lado de la cama de Ali con el diario en las manos. La tapa era sencilla, de cuero gastado, las páginas llenas de su letra firme, cada frase elegida con el cuidado de quien sabe que está escribiendo para el corazón. Y contra el tiempo, ella lo escuchaba en silencio. A veces parecía distraída, otras veces cerraba los ojos como quien intenta alcanzar un recuerdo, y de vez en cuando, en esos días milagrosos, ella recordaba. ¿Eso realmente pasó?, preguntaba con un leve brillo en los ojos. ¿Fuiste tú conmigo? Sí,
respondía él con una sonrisa contenida. Fuimos nosotros, y en esos breves momentos, Ali regresaba. Regresaba completa. Recordaba la rueda de la fortuna, el bote bajo la lluvia, el beso empapado, la casa blanca con ventanas azules, y los billetes, las cartas, las sonrisas. Volvía a ser Ali, la mujer con la que él había soñado toda la vida, y que, por unos instantes, aún podía volver a él. Y Noah, en esos días, lo olvidaba todo. Olvidaba la enfermedad, la edad, el miedo, porque allí estaba ella, como siempre fue, como él siempre creyó que sería. Pero luego, ella volvía a apagarse, la luz en sus ojos desaparecía, la sonrisa se volvía vacía, y Ali volvía a ser solo una mujer en silencio, mirándolo como si viera a un extraño. Esos ciclos partían a Noah en 1000 pedazos. Pero él nunca dejó de intentarlo. Nunca dejó de leer. Nunca dejó de luchar por uno más de esos instantes mágicos en los que dos almas se reconocían. Aunque fuera por segundos. ¿Por qué haces esto todos los días?, preguntó una enfermera una vez. Porque a veces ella vuelve, respondió Noah. Y cuando vuelve, vale todo lo demás. ¿Lo entiendes? Que amar a alguien, a veces, es seguir contando la misma historia, aunque ya nadie parezca escuchar. Noah lo sabía, porque no leía por sí mismo. Leía por ellos. Porque en ese libro estaba todo lo que el tiempo quería borrar. Y todo lo que el amor se negaba a olvidar. El tiempo se volvía cada vez más frágil. Ali, ahora en la casa de reposo, pasaba los días entre olvidos blancos y destellos de lucidez. Los médicos eran prudentes. El personal sabía que Noah no era solo un visitante. Era la parte de ella que aún resistía. Cada día entraba por la puerta con el mismo ritual. Una flor, fresca en la mano, una sonrisa serena, y el diario cuidadosamente doblado bajo el brazo. Se sentaba a su lado. Leía en voz baja, con pausas entre las frases, como quien permite que cada palabra encuentre espacio en el corazón antes de seguir a la siguiente. Había días en que ella solo escuchaba, ojos vagos, manos frías. Pero había otros en los que Ali murmuraba nombres, sonreía al reconocer el sonido de su juventud, y entonces, por minutos u horas, volvía a ser la mujer que él amaba por completo. Aquella noche, Noah pidió un favor especial a las enfermeras. Quería cenar con Ali en la habitación, como lo hacían en casa, en sus tiempos de terraza iluminada por luces cálidas y platos sencillos. Ellas prepararon todo con esmero, una pequeña mesa entre las camas, una radio antigua trayendo de vuelta, una canción que solo ellos conocían, velas bajas iluminando rostros marcados por los años. Él se puso la vieja camisa de lino que ella siempre decía que amaba. Ella, aunque confundida, permitió que le pusieran un vestido liviano y le peinaran el cabello con dulzura. Cuando la música comenzó a sonar, Noah extendió la mano. Ali lo miró, dudosa. Pero algo, quizá el recuerdo de los gestos, la hizo levantarse. Y bailaron, lentamente, sin prisa, sin palabras, como quien baila con el tiempo, y no contra él. Ella apoyó la cabeza en su hombro, y por largos minutos, todo se detuvo. Allí no había enfermedad, no había pasado, no había final, solo había amor, el de siempre, inquebrantable. Volver a sentarse, Ali sostuvo su mano con más fuerza de lo habitual. Lo miró a los ojos con una claridad que no se veía hacía semanas. Noah, me acuerdo, él no dijo nada. Solo sonrió, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas, y supo, esa noche sería inolvidable. La noche transcurrió como un suspiro suave. Ali estaba más presente que en semanas. Hablaba de los hijos, de la Casa Blanca, de los paseos en bote por el lago. Recordaba pequeños detalles, como el sabor del café que Noah preparaba los domingos por la mañana,
o la forma en que él fruncía el ceño cuando se concentraba arreglando algo. Noah escuchaba cada palabra como un regalo. Sabía que esa claridad no duraría. Pero en ese instante, ella era su Ali, entera, lúcida, llena de vida. Se sentaron juntos junto a la ventana, donde la luz de la luna entraba tímida a través del cristal. Ella apoyó la cabeza en su hombro, como en los viejos tiempos. Él la envolvió con su brazo y aspiró el perfume tenue de su cabello, tan familiar, tan reconfortante. «Tuve miedo de no volver a recordarte nunca más», dijo ella en voz baja, «pero, de alguna manera, siempre estuviste aquí». Noah cerró los ojos por un segundo. Ese momento era todo. Era lo que había esperado durante tantos días, tantas semanas, tantos años. «Incluso cuando me olvidabas», respondió con ternura. «Yo seguía esperándote, como si el amor pudiera ser el camino de regreso». Ella sonrió. Una sonrisa pequeña pero verdadera. «¿Tú crees que volverá a pasar? ¿Que voy a olvidarte otra vez?» «Tal vez», dijo con cuidado. «Pero si sucede, yo estaré aquí, como siempre estuve». Silencio. Ali miró al cielo estrellado y luego dijo: «Cuando ya no recuerde nada, léeme otra vez. Cuéntame nuestra historia. Y si regreso, aunque sea por un segundo, bésame. Así sabré que eres tú». Noah asintió. Ya no quedaba nada por prometer. Todo había sido dicho. El amor entre ellos ya no dependía de la memoria. Era cuerpo, era alma, era permanencia. Más tarde, ya acostada, Ali se durmió con los dedos entrelazados con los de Noah. Y mientras su respiración se volvía suave, él se quedó allí, observándola dormir, repitiendo en su mente cada página de la historia que había escrito con el corazón, porque en ese instante él lo sabía. El amor, cuando es verdadero, ya no necesita palabras, solo permanece. Los días que siguieron llegaron como olas suaves, pero irregulares. Ali volvió a su silencio. Las ventanas de su mirada comenzaron a cerrarse lentamente. El brillo de aquella noche en que lo reconoció se apagó como la llama de una vela ante el viento. Noah no se desesperaba. Él ya había aprendido a bailar con el tiempo, incluso cuando dolía. Cada día leía el diario, incluso cuando ella no reaccionaba, incluso cuando giraba el rostro, incluso cuando preguntaba quién era él, con la frialdad inocente de una mente que ya no reconocía su propio pasado. Pero él no faltaba. Estaba allí, con su flor del día, con su camisa de siempre, con su voz temblorosa pero firme, con su amor completo, aunque en pedazos. Su salud, sin embargo, también comenzaba a fallar. Presión alta, dolores en el pecho, cansancio constante. Los médicos lo advirtieron. La familia insistía en que descansara, que pensara en sí mismo. «Ella es mi vida», respondía. Y eso bastaba. Una mañana, Noah despertó más débil. Le costaba levantarse. Caminó lentamente hasta la habitación de Ali. Se sentó a su lado como cada día. Pero esa vez no leyó. Solo se quedó allí, sosteniendo su mano, en silencio. Ali dormía profundamente, el rostro sereno, casi infantil. Él contemplaba, sus rasgos como si estuviera dibujándolos por última vez en su memoria. Después de algunas horas, una enfermera entró. Le pidió que regresara a su habitación. El médico quería examinarlo. Noah se fue. Pero al cerrar la puerta, algo pesó en su pecho. No era dolor físico, era otra cosa. Como si su corazón, que hasta entonces había soportado todo, supiera que algo estaba por terminar. En la habitación contigua, Ali seguía dormida. O quizás simplemente esperaba. Esperaba por él, como siempre lo hicieron, toda una vida. Esa noche, el cielo estaba despejado. Reinaba un silencio profundo. En la casa de reposo,
como si el mundo, en su sabiduría callada, supiera que algo sagrado estaba a punto de suceder. Noah estaba en su habitación, acostado, siendo observado por los médicos tras una leve crisis cardíaca, pero su mente no estaba allí. Estaba al otro lado del pasillo, en la habitación donde Ali dormía. Sin hacer ruido, se levantó. Con dificultad, pero con determinación. Cada paso era un esfuerzo. Cada movimiento, una batalla contra su propio cuerpo. Llegó hasta la habitación de Ali. La puerta estaba entreabierta. La luz tenue iluminaba su rostro tranquilo. Dormía bajo sábanas limpias, las manos cruzadas sobre el pecho. Noah entró. Se acercó lentamente. Le tomó la mano. Se sentó a su lado y apoyó la frente sobre esos dedos que ya no lo reconocían. Y entonces, ella abrió los ojos. ¿Noah? Su voz era apenas un hilo, pero había claridad. ¿Estás aquí? Él alzó la mirada, emocionado. Siempre estuve. Ali sonrió. Una sonrisa serena, como si hubiera estado esperando justo ese momento. Tuve un sueño, dijo. Soñé que habíamos vencido todo, que el tiempo no nos separó, que el amor se quedó. Noah apretó su mano, y no era un sueño. Era nuestra vida. Ella asintió, los ojos brillando con lágrimas. ¿Todavía me amas?, preguntó. Con cada parte de lo que queda de mí, respondió él. Ella extendió la mano, invitándolo a acostarse a su lado. Él dudó un instante, pero se recostó con cuidado, girando hacia ella, los rostros cerca, como dos almas que se reconocen incluso en la oscuridad. Permanecieron así, abrazados, en silencio. Las respiraciones se alinearon. Los corazones encontraron el mismo ritmo, y en ese instante, algo raro ocurrió. El tiempo se detuvo. Ya no hubo olvido. No hubo dolor. No hubo mañana. Solo el ahora. La presencia. El amor. La paz. Y entonces, en silencio, se durmieron. Juntos. Por última vez. A la mañana siguiente, la habitación estaba en silencio. Una enfermera entró, como cada día, con la delicadeza que se aprende con el tiempo y con la convivencia con historias que pesan. Al verlos allí, acostados, uno al lado del otro, se detuvo. Ali estaba serena, el rostro tranquilo, los ojos cerrados, la mano entrelazada con la de Noah con dulzura. Noah también descansaba, como si finalmente hubiera encontrado paz, como si por fin hubiera dejado de esperar. La enfermera se acercó, revisó los signos vitales. El monitor confirmó lo que el aire ya decía. Se habían ido, juntos, sin dolor, sin ruido, sin palabras, solo el silencio absoluto de la paz. Llamaron al equipo médico, avisaron a los familiares, pero nadie lloró con desesperación. Porque todos sabían, el amor de ellos no había muerto, solo había seguido su camino. Ali y Noah habían vivido todas las etapas del amor, la pasión arrolladora, la distancia desgarradora, el reencuentro improbable, el envejecer juntos y el cuidarse hasta el final. Cumplieron la promesa de amarse en la salud y en la enfermedad, en la memoria y en el olvido, en la presencia y en la ausencia. Y cuando llegó el último suspiro, lo dieron juntos. Dos cuerpos que fueron refugio el uno del otro. Dos almas que jamás aceptaron vivir separadas. Los trabajadores del lugar, conmovidos, decoraron la habitación con flores. Llegaron los nietos. La hija, emocionada, sostenía el diario entre las manos como si fuera un relicario sagrado. En la portada seguía grabado: para Ali, donde sea que estés, para que nunca te olvides de nosotros. Ahora, Ali jamás olvidaría, ni Noah, porque por fin estaban libres del tiempo, libres del dolor, y enteros,
uno en el otro. La noticia de la partida de Noah y Ali se esparció por la casa de reposo con la delicadeza de un susurro. No hubo llanto escandaloso ni conmoción desordenada. Hubo silencio y respeto, porque quienes los conocieron, aunque fuera por poco tiempo, sabían que habían sido testigos de algo raro, un amor que atravesó el tiempo, el olvido, el dolor, y partió unido, como siempre quisieron. El personal decoró la habitación con flores del jardín. Colocaron el diario sobre la mesa de noche, abierto en la última página leída. Era la historia completa, de dos vidas que se encontraron, se perdieron y se eligieron más de una vez. La nieta de Ali, al llegar, fue la primera en sentarse en la esquina de la cama y tomar el cuaderno con reverencia. Leyó las primeras líneas y lloró, no de tristeza, sino de una emoción ancestral, como si hubiese reencontrado una parte de sí misma en las palabras escritas por el abuelo, que le leía a la abuela todos los días, incluso cuando ella ya no sabía quién era él. La Casa Blanca fue heredada, según el testamento. La familia pensó en venderla, pero la nieta pidió que no. Esta casa no es solo una construcción, es una historia viva, y así se quedó. De vez en cuando, alguien pasaba por allí. La terraza seguía con sus ventanas azules. Los pinceles de Ali aún estaban en el taller, cubiertos de polvo, algunos lienzos inacabados, otros con trazos que hablaban por sí solos. Noah lo había dejado todo como a ella le gustaba, y ahora era como si su amor habitara cada rincón. La gente comenzó a visitar. Amigos, familiares, curiosos. No porque fuera un punto turístico, sino porque, de alguna forma, sentían que allí dentro vivía un recuerdo que no quería ser olvidado. El diario fue copiado, compartido, leído en círculos de lectura, estudiado en escuelas, citado en votos de boda. No porque fuera literariamente perfecto, sino porque era real. Y lo real es aquello que, incluso después de terminar, sigue siendo parte de quien se queda. Pasaron los años, pero la historia de Noah y Ali seguía viva. Más que recordada, era sentida. Muchas parejas visitaban la Casa Blanca no solo por su belleza, sino por lo que representaba. Allí, entre esas paredes y ventanas azules, existió un amor que resistió hasta el final. La nieta de Ali, ya adulta, decidió abrir la casa al público una vez al mes, no como museo, sino como un espacio de silencio, de memoria, de presencia. En la entrada, colocaron una pequeña placa con la frase que Noah había escrito al inicio del diario. El amor está hecho de elección. Elegir a la misma persona todos los días, incluso cuando ella ya no recuerda quién eres. Las personas lloraban al leer eso, algunos en silencio, otros escribiendo cartas que jamás enviarían. Había algo profundamente humano en ese lugar. No era una casa, era un santuario del amor que insiste, incluso cuando todo lo demás se rinde. La nieta organizó sesiones de lectura del diario. En cada encuentro se leía un fragmento, y en cada palabra un nuevo corazón se reconocía. Las historias comenzaron a entrelazarse. Mujeres que habían dejado a sus amores por miedo. Hombres que nunca dijeron lo que sentían. Hijos que cargaban el peso de no haber amado a sus padres como debían. Allí, en la sala donde Noah le leía a Ali, esas personas se permitían abrir sus propias historias, porque el amor de Noah y Ali no era solo de ellos, era de todos los que alguna vez amaron intensamente, de todos los que tuvieron que elegir entre seguir adelante o volver, de todos los que entendieron que amar, al final, es permanecer. No con perfección, sino con verdad. El diario se convirtió en libro, el libro en voz, la voz en guía, y su amor, en legado, no para ser imitado, sino para recordarnos que, si es real, el amor no termina. Sigue vivo en los gestos, en los recuerdos, en los hijos,
en los nietos, en la forma en que decidimos amar a partir de ahora. Entre las pertenencias de Noah, guardadas en un viejo baúl de madera, la familia encontró algo que nadie esperaba: más cartas. No eran las 365 que había enviado a Ali durante el primer año de separación. Esas ya eran conocidas, amarillentas por el tiempo y por el roce delicado de las manos de su nieta, que tanto las releía. Estas nuevas cartas eran distintas. Nunca habían sido entregadas, ni siquiera enviadas. Estaban atadas con una cinta descolorida, fechadas décadas después, escritas en los tiempos en que Ali ya no lo reconocía. Cartas que Noah escribía por las noches, después de verla dormida, como si necesitara seguir diciéndole lo que sentía, aunque ella ya no pudiera entender. En una de ellas escribió: «Hoy no me reconociste. Tus ojos, por un instante, parecían preguntarse si yo era un enfermero, un visitante, o simplemente alguien que estaba ahí por error. Me dolió. Pero cuando toqué tu mano, sonreíste. Y eso me bastó. Porque quizás el amor viva ahí, en las partes que ya no necesitan nombre para saber quiénes somos». Estas cartas, ahora expuestas con delicadeza, en marcos simples, conmovían aún más a quienes visitaban la casa, no por su belleza literaria, sino por su verdad cruda e íntima. Eran el testimonio de un hombre que había comprendido algo que pocos entienden: que el amor no se limita al intercambio. También vive en el silencio, en la espera, en el cuidado, en lo que se hace sin aplauso, sin respuesta, sin fin. La nieta decidió publicar estas cartas en un segundo volumen, titulado Entre las pausas de la memoria, y lo que había sido solo una historia de dos, comenzó a tocar miles. Personas que, al leer cada línea, veían reflejadas sus propias penas, sus propios silencios, sus propias esperas. Noah no pretendía ser leído por el mundo. Solo quería seguir amando a Ali de la única forma que aún podía, escribiéndole. Aunque ella nunca las leyera, y quizás, por eso mismo, esas cartas tocaban tan profundamente, porque nos recordaban que el amor verdadero no necesita ser visto, solo necesita ser vivido. Con el éxito del segundo libro, Entre las pausas de la memoria, ocurrió algo inesperado. Museos, universidades e instituciones culturales comenzaron a ponerse en contacto. Querían exponer la historia de Noah y Ali no solo como un romance, sino como un patrimonio emocional de la humanidad. El proyecto creció. La Casa Blanca se mantuvo como siempre había sido, intacta, silenciosa, acogedora, pero se construyó un nuevo espacio, al lado, un pabellón de memoria y afecto. Allí se exhibían las cartas originales, manuscritas con la caligrafía firme de Noah, algunas con manchas de tinta, otras con huellas de lágrimas, cada una enmarcada con una descripción sensible, las fechas, el contexto, y en muchas de ellas, el nombre de Ali al inicio, siempre escrito con la misma ternura: «Mi querida Ali». Además de las cartas, había retratos, fotos antiguas de su juventud, el recorte de periódico sobre la restauración de la casa, las imágenes del reencuentro, la copia del billete que Ali dejó cuando se fue por primera vez, y en el centro de la exposición, una instalación, simple pero poderosa: 2 pares de zapatos, sencillos, usados, colocados uno al lado del otro, con una única frase sobre ellos: se fueron tomados de la mano. Las visitas aumentaron. Parejas de todas las edades viajaban desde lejos para ver, sentir, recordar. Algunos dejaban cartas propias en una caja llamada «Promesas que aún viven». Otros lloraban en silencio frente a las ventanas azules, pero todos salían distintos, como si, al entrar en ese espacio, hubieran tocado algo que el tiempo suele hacernos olvidar: que amar es resistir, es elegir. Es sostener al otro cuando ya no puede sostenerse solo. Y más que todo, es permanecer. Incluso cuando la memoria se va. Incluso cuando el mundo ya no entiende. La nieta de Ali, siempre presente en las visitas,
repetía una frase que se viralizó en redes sociales, en libros y en los labios de quienes salían con el alma tocada. No necesitas haber vivido una gran historia de amor para creer en el amor. Basta con saber que historias como la de Noah y Ali existieron. Y así, lo que comenzó con un verano juvenil, una rueda de la fortuna y un beso bajo la lluvia, ahora inspiraba a miles a mirar sus propios amores con más verdad. Porque cuando el amor es verdadero, sobrevive incluso a la despedida y se transforma en legado. El tiempo siguió su curso. Las estaciones cambiaron. Las personas envejecieron. Nuevas generaciones nacieron sin haber conocido personalmente a Noah y Ali, pero conocían su historia de memoria. Los niños crecían escuchando a los adultos decir que el amor no era solo flores y besos, sino también cuidar, recordar cuando el otro olvida, quedarse incluso cuando lo más fácil sería irse. En un aula, una profesora leía fragmentos del diario a sus alumnos adolescentes. Chicas soñadoras lloraban en silencio. Chicos, en un silencio aún más profundo, comenzaban a comprender que la vulnerabilidad también es una forma de amar. En una casa cualquiera, una mujer se sentaba con su madre anciana, ahora con lapsos de memoria, y le leía en voz alta las mismas páginas que Noah había escrito. Como un ritual de esperanza, como un gesto de amor heredado. Las herencias que dejaron Noah y Ali no estaban en el dinero, ni en propiedades. Estaban en actitudes que se esparcían como semillas invisibles. ¿Cuándo te casaste con el abuelo?, preguntaba una nieta, curiosa. «Ay, mi amor», respondía la abuela, sosteniendo el libro con manos temblorosas. «Me casé con él todas las veces que me eligió de nuevo. Incluso cuando yo ya no recordaba quién era». Estas frases comenzaron a recorrer el mundo, en notas, en votos de boda, en mensajes dejados en hospitales y casas de reposo. Frases simples, pero con raíces profundas. Frases como, «Todavía estoy aquí. Leeré nuestra historia hasta que la recuerdes. Si te olvidas de mí, te lo contaré otra vez. Te elijo, de nuevo, hoy, siempre». El diario pasó a ser citado en investigaciones sobre el poder de la presencia, en libros sobre demencia, en charlas sobre cómo envejecer con dignidad. Y mientras el mundo giraba, distraído por tantas prisas y dolores, en rincones pequeños, parejas se inspiraban en esa historia para amar con más paciencia, para cuidar con más intención, para escribir cartas, para escuchar, para bailar lento, para quedarse. Lo que Noah y Ali dejaron no fue solo una historia, fue una forma de existir en el amor, un recordatorio constante de que, al final, lo que nos define no es el tiempo que pasamos juntos, sino cuánto fuimos enteros el uno en el otro. Lo que queda después del final, cuando la historia que termina continúa dentro de nosotros, la Casa Blanca con ventanas azules sigue en pie, silenciosa, respetuosa, como si supiera que allí dentro habita algo más profundo que la propia memoria. Allí vive un amor que no se mide en años, sino en gestos, en permanencia. Los visitantes vienen y van. Algunos traen flores, otros, cartas. Muchos solo traen el deseo de sentir algo verdadero. Los pasos resuenan sobre el suelo antiguo. Las paredes aún guardan el aroma de la pintura que Noah aplicó con sus propias manos, y el taller, aunque cerrado, parece seguir susurrando los nombres que Ali inventaba para cada color que ella misma creaba. En la terraza hay una mecedora. Nadie se sienta allí. Es como si todos supieran que aún les pertenece. Un espacio reservado, para la eternidad. La nieta camina por la casa con familiaridad. Ahora adulta, con hijos, comprende mejor el peso y el regalo de esa herencia. Ella les enseña a escuchar historias con respeto, a escribir cartas, a bailar en la cocina, a mirar a los ojos, a decir te amo sin miedo.
porque ella sabe, el amor de Noah y Ali no terminó con ellos. Sigue vivo cada vez que alguien elige quedarse, cada vez que alguien insiste en cuidar, cada vez que, aunque no haya memoria, el gesto de ternura permanece. Esa es la verdadera eternidad, cuando la historia de alguien nos transforma por dentro. Cuando algo contado se convierte en algo vivido. Cuando lo que parecía haber acabado comienza a vivir en otros. Las últimas páginas del diario no hablan de muerte. Hablan de legado. Noah escribió: si alguien está leyendo esto ahora y está a punto de rendirse con alguien a quien ama, le pido que se detenga, que respire, que recuerde. El amor no es solo lo que recibimos, es lo que decidimos entregar, incluso cuando el otro olvida, incluso cuando el mundo se va, incluso cuando todo dice que no vale la pena. Sí vale, porque amar de verdad siempre vale. Y así, el final de su historia se convirtió en el comienzo de tantas otras. Con el paso de los años, el diario de una pasión dejó de ser solo una historia leída en silencio. Se convirtió en parte de una cultura afectiva, presente en bodas, despedidas, cartas entre madres e hijos, entre amantes distantes, entre personas que han perdido, pero aún aman. Y más que todo, pasó a representar resistencia. Resistencia al tiempo, a la prisa, a la superficialidad. Resistencia a la idea de que el amor es pasajero, frágil, desechable. La nieta de Ali, ahora escritora, comenzó a viajar, contando la historia de sus abuelos. No como quien narra un cuento, sino como quien entrega una semilla. No necesitan vivir un amor como el de ellos, decía en sus conferencias, pero sí necesitan creer que amores así son posibles, y más que posibles, necesarios. Las personas que la escuchaban se emocionaban, volvían a casa y llamaban a alguien que habían dejado de lado. Escribían cartas, llevaban flores, decían lo que sentían, porque comprendían que el amor no espera, y que toda historia vivida con verdad es un pedacito de eternidad. En uno de esos viajes, la nieta visitó un hogar de ancianos. Una señora, con los ojos brillando, sostenía un ejemplar del diario. He leído este libro tantas veces que ya me lo sé de memoria, dijo. Pero cada vez que lo leo otra vez, es como si fuera la primera, porque el amor de ellos me hace recordar el mío. Y tal vez, al final, esa sea la función más hermosa de una historia de amor. Recordarnos lo que hemos sentido, devolvernos a nosotros mismos, ayudarnos a amar mejor a quienes aún están cerca. El mundo siguió. Nacieron nuevas historias. Otras se desvanecieron, pero la de Noah y Ali permaneció. No por ser perfecta, sino por haber sido entera. Se amaron con intensidad. Se perdieron. Se reencontraron. Se eligieron. Y partieron. De la forma más hermosa que el amor puede permitir. Juntos. No pasó mucho tiempo para que la historia de Noah y Ali dejara de ser solo un recuerdo preservado por una familia. Se convirtió en una referencia universal de un amor que permanece. Parejas comenzaron a escribir sus propios diarios. Personas de todo el mundo enviaban mensajes diciendo que, después de conocer esa historia, empezaron a amar de una forma distinta. Con más coraje, con más paciencia, con más presencia. En grupos de apoyo para cuidadores, se escuchaba con frecuencia. Cuando todo se vuelve difícil, pienso en Noah leyéndole a Ali. Y entonces, sigo adelante, porque ese amor vivido, aunque lleno de fallos, de idas y vueltas, enseñaba algo que ninguna teoría podía explicar con tanta fuerza. Amar es repetir, es insistir, es reaprender cada día. La nieta, al notar cuánto habían tocado sus abuelos otras vidas, decidió crear un proyecto llamado Cartas que Permanecen. Personas de todo el mundo comenzaron a enviar cartas contando historias de amor que sobrevivieron al dolor, a la distancia, a la enfermedad, al olvido.
Historias de parejas que volvieron a empezar tras separaciones difíciles, de hijos que regresaron a cuidar a sus padres en silencio, de esposas que aprendieron a amar otra vez a su marido después de años de distancia emocional, de hombres que, como Noah, decidieron quedarse, incluso cuando todo parecía perdido. Y con cada nueva carta recibida, la nieta leía con la voz quebrada, porque sentía que la semilla plantada por Noah y Ali seguía floreciendo. Era como si la historia de ellos no tuviera final, como si el amor vivido en un pequeño pueblo, entre dos jóvenes improbables, se hubiera multiplicado en miles de corazones por todo el mundo. Hoy, muchos ya no recuerdan los detalles de cada capítulo del diario, pero todos recuerdan cómo se sintieron al escucharlo. Sintieron esperanza, sintieron el deseo de amar con más ternura, sintieron que, tal vez, aún existe un amor que resiste, incluso en un mundo tan apresurado, tan distraído. Porque cuando una historia toca de verdad, no se convierte en pasado, se convierte en espejo y en camino. Tal vez has escuchado esta historia hasta aquí, porque hay algo dentro de ti que también quiere ser recordado. Tal vez, sin darte cuenta, el amor de Noah y Ali tocó un rincón, sensible, dormido, pero aún vivo. ¿Cuántas veces dejamos que el tiempo borre lo que sentimos? ¿Cuántas veces evitamos decir te amo porque creemos que ya es demasiado tarde? Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si esta historia está aquí para recordarte que puedes intentarlo otra vez? ¿Que puedes escribir esa carta que quedó pendiente? ¿Que puedes perdonar a quien intentó, aunque no supiera cómo? ¿Que puedes ver el amor que está frente a ti, cada día, esperando solo un gesto para florecer? Noah y Ali no vivieron una historia fácil. Se perdieron, fueron separados, fueron olvidados, y aún así se encontraron. Porque el amor que vale la pena no es el que nunca enfrenta obstáculos, es el que regresa después de la caída, es el que insiste incluso en la oscuridad. Si hay alguien a quien todavía guardas palabras no dichas, escríbelas. Si hay un amor que se alejó pero sigue latiendo en tu pecho, da un paso. Si estás al lado de alguien y sientes que todo se ha enfriado, tócalo, míralo, léele en voz alta. El amor no necesita grandes gestos para sobrevivir, necesita presencia, intención, pequeñas elecciones diarias. Tú mereces vivir un amor hermoso, mereces ser elegido, mereces, como Noah y Ali, a alguien que se quede. Y si aún no has encontrado a esa persona, que esta historia te recuerde que amar comienza con valentía. La valentía de creer que el amor aún es posible, que aún vale la pena, que aún transforma. Estamos casi al final de este viaje, pero el amor de Noah y Ali no termina con la última página del diario. Nos deja un pedido. Simple, pero esencial. No esperes. No esperes el momento perfecto. No esperes tener total certeza. No esperes que la otra persona regrese. No esperes que el tiempo lo arregle todo, porque el tiempo a veces cura, pero otras veces solo borra. Noah no esperó a que Ali lo recordara para amarla. La amó incluso en el olvido, incluso en el silencio, incluso cuando solo quedaban él, el diario y la fe. Y Ali, incluso sin recordar quién era él, recordó lo que sentía. Porque el amor, cuando es verdadero, no necesita memoria para existir. Está en el cuerpo, en el alma, en el gesto, en esa mirada que dice, te volvería a elegir, incluso si todo empezara de cero. Y quizás eso es lo que esta historia nos pide ahora, que no dejes que el amor se te escape por distracción, por orgullo, por miedo. Si aún hay tiempo, vive. Si aún hay dolor, sana. Si aún hay duda, habla. Si aún hay amor, insiste. Si hoy estás solo, que esta historia te recuerde que no debes aceptar menos que aquello que hace latir tu corazón más fuerte. Porque el amor verdadero puede no ser perfecto, pero es completo.
presente, resiliente. Y si esta historia le enseñó algo al mundo, es que amar vale la pena, incluso cuando todo parece difícil, incluso cuando la memoria falla, incluso cuando el final parece más cerca que el comienzo. Noah y Ali nos dieron más que un romance, nos dieron una brújula, un reflejo, un recordatorio. Amar es quedarse, es elegir, es estar. Si llegaste hasta aquí, es porque hay algo dentro de ti que todavía cree en el amor. No solo viste una historia, la sentiste, te sumergiste, te conectaste con un amor que, a pesar del tiempo, del dolor, de la enfermedad, eligió quedarse. Y esa elección, hoy, también es tuya. Felicitaciones por haber llegado al final. Pocos lo logran. Pocos se permiten sentir todo lo que un video como este despierta. Tú eres uno de esos pocos. Alguien que aún siente con profundidad. Alguien que sabe que el amor verdadero es un lugar al que siempre se puede regresar. Ahora, quiero pedirte algo muy especial. Si esta historia te tocó, comenta aquí abajo. Yo creo que el amor siempre encuentra un camino. Esa frase no es solo un comentario, es un compromiso, es un sello. Es la marca de quien vivió esta historia hasta el último suspiro junto a Noah y Ali. Y si conoces a alguien que necesita recordar que el amor todavía vale la pena, comparte este video. Tal vez esta historia salve una relación, o despierte el coraje de alguien para decir lo que siente, o simplemente lleve un poco de belleza a un día oscuro. Haz clic en me gusta si esto tuvo sentido para ti. Suscríbete al canal, porque aquí cada video es una nueva oportunidad para creer en el amor. Tú formas parte de una comunidad que siente, que recuerda, que ama. Y cada vez que regreses aquí, será como abrir un nuevo capítulo, con nuevas historias que no solo tocan, transforman. Hasta la próxima historia. Y recuerda, no estás solo, estás entre vidas y amores.